Vamos a dar inicio a la segunda parte del curso. Les pedimos por favor a los distritos y a los colegas que están en el salón blancos que se empiecen a ubicar para poder continuar con esta charla. Como les comentaba, la idea es que ahora el docente va a tratar de comenzar con unos estudios de casos, así que una vez que termine la disertación vamos a comenzar con las preguntas por los demás distritos y después por el distrito 9. Bueno, algunos palmaron. Ah, los expropiamos. Bueno, vamos retomando entonces, ¿sí? Bien, bueno, pero la mayoría creo que sobrevivió, así que siempre algún porcentaje de merma hay. Bueno, recuerdan en qué punto habíamos quedado, ¿eh? El tema de la lógica, de la aviación, por decir así, haciendo una suerte de analogía, ¿eh? Yo estaba dudando, digo, ¿voy a seguir hablando de la aviación o vuelvo al hormigón? Porque a mí me gusta mucho la aviación, pero bueno. No, vamos a volver al hormigón, ¿sí? Ah, perdón. Sí, cierto que me retaron. Bien. Los procesos de corrosión, como he procurado presentarles, y perdónenme que insista, son un tanto complejos. Y por ahí, a diferencia de otros procesos patológicos, que con menos instrumentación o por ahí en ese camino inverso que también explicaba Teresita en su clase, que debemos hacer, yendo en ese esfuerzo para poder diagnosticar, yendo desde la lesión, hacer el camino inverso para poder saber cuál es la causa, el proceso de investigación para poder establecer el diagnóstico, debemos hacer. A veces en otros procesos patológicos la cuestión es un tanto más sencilla. Cuando hablamos de corrosión en estructuras de hormigón armado, la cuestión es un tanto más compleja. Y por eso la analogía con la aviación, porque hay una cantidad, por un lado, de acciones que debemos llevar, siguiendo un orden. Y aquí se impone la disciplina, también explicada tanto por Teresita como por Enrique, y esto está protocolizado. Hay infinidad de manuales de la especialidad, la red CITED, y muchos autores y especialistas del medio proponen modelos muy equivalentes o similares, con más o menos detalle, pero que más o menos el de la red CITED es el que aparece ahí, que en todo caso ahora vamos a ver con algún detalle. Proponen fluxogramas o esquemas de procedimiento, qué pasos seguir para poder arribar a un diagnóstico, qué pasos lógicos seguir, y valiéndose de qué herramientas o de qué elementos, qué acciones, ¿sí? Para poder comprender la problemática, ¿sí? Y operar en consecuencia. Piensen ustedes que la solución de un problema pasa por diagnosticarlo bien. Si lo diagnosticamos mal, vamos a andar complicados. El ejemplo que daba ayer Enrique respecto de una estructura que no era la que parecía ser, ¿no? Estaba errado el diagnóstico, pero de pe a pa porque no había un conocimiento, si no recuerdo mal, de la naturaleza constructiva del elemento sobre el cual estaba emitiendo el informe, ¿sí? Bueno, entonces este asunto del protocolo, en la aviación está todo protocolizado. Desde antes de subirnos al avión, el checklist, la vueltita alrededor del avión, el checklist antes de la puesta en marcha, en plataforma, en cabecera, en los procedimientos de despegue, de crucero, de aterrizaje. Créanme que está todo protocolizado y a nadie se le ocurre saltearlo. Una, porque las listas son larguísimas y si nos olvidamos algo podemos meter la pata hasta el cuadril. Y por otro lado, porque verdaderamente las secuencias y todo, verdaderamente son actividades, cuanto más grande es el avión, más complejo es el avión, más complicado es el procedimiento. Y los edificios, aunque estén muy quietitos, tienen procesos complicados. Y los procesos complicados merecen de mucha atención. Y estamos hablando de estructuras que
como decíamos hoy, no son de descuidar, ¿sí? Entonces, con menos lata, Lelis, vamos a ver un poquito este fluxograma, si lo puedo ver, realizada una inspección preliminar, más o menos la lógica de las inspecciones en términos generales sigue lo que un poco ya fue anunciado, el examen visual, el estudio de los antecedentes, es decir, munirse de todos los antecedentes, planos, inspecciones previas, saber las características constructivas del edificio es algo fundamental, no solo saber que está hecho de hormigón, sino de otros elementos constructivos que pueden estar interactuando con la estructura, en el caso específico nuestro puede ser muy importante, ¿sí? Análisis, ensayos generales, eso nos va a permitir en una primera instancia, en un análisis más rápido, tener un prediagnóstico. Si hay urgencia de intervención, bueno, en ese momento se determinará. Si hace falta mayor información, si no hace falta mayor intervención, el trabajo terminará ahí, con su diagnóstico y con su recomendación, ¿sí? Si hace falta más información, será una revisión detallada de los daños, una inspección que incluirá un plan de trabajo, más análisis, más fichas, más planos, ¿sí? Y, perdónenme, mi vista no da para más, por ahí se harán selecciones, se inspeccionarán zonas detalladas, ¿sí? Se harán más análisis, como decíamos, y se podrá llegar a arribar a un diagnóstico más preciso para poder formular las recomendaciones que correspondan, ¿sí? Esto, en general, esto es muy sintético, irá acompañado de las piezas de relevamiento que correspondan, plantas, cortes con detalles de grietas, fisuras o de los síntomas, las fotos, las planillas de inspección, que puede haber muchos modelos, pero en general toda la bibliografía resume o alude a modelos más o menos equivalentes, ¿sí? Y aquí vamos a ver un par de cuadros que pretenden resumir los principales, no son todos ni excluyentes, es decir, no son todos los ensayos que se pueden hacer, muchos de ellos no destructivos, pero que los agrupamos en ensayos o evaluaciones en el hormigón y en el acero, que se pueden hacer con algunas, con indicación, es decir, el tipo de ensayo, la unidad de medida y los parámetros o criterios de evaluación. Sirve para caracterizar, en alguna medida, algunos aspectos del proceso, ¿sí? Que pueden ser vitales a la hora de poder diagnosticar, ¿sí? Vamos a pasarlos lo más rápido posible. Uno de esos parámetros, indicadores, perdónenme, puede ser la resistencia eléctrica del hormigón, ¿sí? Que se mide en campo, se puede medir con un medidor de resistencia de 4 puntas, es el más difundido, la unidad de medida es el kilo ohm por centímetro, y los parámetros que se establecen, se habla de un hormigón de poco riesgo cuando la resistividad es elevada, es decir, es arriba de los 200 kilo ohms, de alto riesgo cuando la resistividad es muy baja, es por debajo de los 10 kilo ohms, y cuando está por intermedio de esos valores el riesgo es moderado, ¿sí? Piensen ustedes que la resistividad del hormigón tiene directa relación con la velocidad, y mejor dicho, con la intensidad en amperes de la electricidad que circula por el electrolito, es decir, por el hormigón en la pila galvánica, ¿sí? Entre otras cosas. La resistencia a la compresión, bueno, la manera más certera de saber cuánto resiste un hormigón es, por supuesto, con el ensayo destructivo de extracción de probetas y rotura de las probetas, ¿sí? Por supuesto. La unidad de medida, por supuesto, en megapascal, y bueno, los valores o los parámetros serán según normas, según el nivel de exposición ambiental, en función de lo que vimos recién por la norma, ¿sí? Ese puede ser un parámetro, puede haber otros, pero la referencia más directa que tenemos es la de recién. Y puede haber también ensayos no destructivos, como pueden ser el ultrasonido, la esclerometría, ¿sí? El ultrasonido, como ustedes saben, es la propagación de una onda ultrasónica de 54 kHz, ¿sí? Y que en principio, si no establecimos ningún tipo de correlación con algún ensayo destructivo de alguna probeta, en principio, bueno, es un ensayo bastante exacto. En principio podemos tener algunas referencias como las que están fijadas aquí, que en función de la velocidad del pulso ultrasónico podremos tener una referencia de la calidad del hormigón. A menores velocidades
la calidad es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el hormigón es menos denso, que la onda le cuesta más circular a través de la estructura del hormigón, la velocidad de propagación es más baja, ¿sí? 2000 metros por segundo o menor es una velocidad muy baja. Es un hormigón, nos remite un hormigón de baja densidad, de mala calidad. Velocidades más altas, a 4000 por ejemplo o más, nos remiten a hormigones de buena compacidad, de más dureza, por ende de mejor calidad. Si nosotros esos valores los podemos correlacionar con valores de esa misma estructura, de rotura de probeta, bueno, podemos después, con pocas roturas y con muchas mediciones de ultrasonido, podemos tener un mapeo mucho más exacto de la estructura, ¿sí? Y algo similar podemos hacer con la esclerometría. Lo que pasa es que la esclerometría mide dureza superficial en unos pocos centímetros del hormigón, con lo cual es un ensayo que por ahí nos remite más a la homogeneidad del hormigón, ¿sí? Pero con más precauciones, porque la carbonatación, por ejemplo, endurece en superficie el hormigón. Entonces por ahí estamos leyendo un hormigón aparentemente más duro en superficie, pero producto de la carbonatación y no es reflejo de la resistencia de toda la masa del hormigón. Así que atenti con eso. Y además, bueno, la norma que dice cómo se debe hacer el ensayo y cómo se debe interpretar los resultados, también establece una serie de medidas y cómo se descartan, etc. Y cuidado que a veces uno está percutiendo sobre los agregados o muy cerca de las barras, hay que tomar una serie de recaudos, es decir, hay que leer bien la norma, ¿sí? Pero hay veces que para tener datos o valores más o menos fiables, hay que hacer muchos ensayos y lo ideal es correlacionarlos con valores de roturas de probetas. Si no, remite este ensayo de esclerometría a homogeneidad, pero no necesariamente o de manera muy, entre comillas, riesgosa, a valores de resistencia. En ese sentido, el ultrasonido es más fiable. Luego, profundidad de carbonatación, ya lo vimos, simplemente aquí para recordar el indicador, recuerdan, es el indicador que se pone rojo, el de fenoftalina, que indica que vira a transparente en el margen, la fenoftalina entre 8,2 y 9,8, quiere decir que la parte púrpura indica que está alcalino y cuando se torna transparente quiere decir que se torna menos alcalino o ácido, ¿sí? Con lo cual quiere decir que el hormigón está carbonatado, ¿sí? Y la timolftalina, menos empleada y más difícil de conseguir, en nuestro medio por lo menos, el viraje se produce más alto, es decir, se produce entre 9,3 y 10,5, ¿sí? Y es de un color azulado, ¿sí? Lo menciono porque estos indicadores en una solución del 2%, entre 1 y 2%, uno lo rocía sobre el hormigón fresco y inmediatamente la lectura la hace, es muy fotogénica, vieron que en la foto sale fenómena, los informes quedan muy bonitos. Luego, concentración de cloruros. Bueno, se extraen muestras, la norma dice claramente cómo deben extraerse las muestras, se envían al laboratorio, hay una cantidad mínima de material para ser analizado, y uno, extrayendo muestras a distintas profundidades, puede establecer con claridad los contenidos de cloruros a distinta profundidad y por ende establecer el perfil de cloruros, ¿sí? El perfil de cloruros críticos, bueno, dependiendo de la zona en la que estemos, les recuerdo a ustedes, como norma, como criterio general 0,4, pero si estamos en ambientes marinos, como el que fijaba la norma, el CIRSOC, 0,15, por ejemplo, que es el más estricto para nuestra zona. Otro ensayo que se puede hacer es el de porosidad total, generalmente referido a capilares, que es 1% del peso del cemento, y hay unos parámetros establecidos generales que nos refiere que es de buena calidad cuando la porosidad es igual o menor al 10%, que es de mala calidad o el hormigón o es muy poroso cuando está por arriba del 15% y es de una calidad intermedia cuando está entre esos dos valores, ¿sí? Y por último, en esta tabla de los principales indicadores está el contenido de humedad en el hormigón, que es de vital importancia, sobre todo guarda una importante relación con los procesos de corrosión, sobre todo porque es uno de los principales, si no el principal, factor que se relaciona con la velocidad de corrosión, ¿sí? Y la humedad de equilibrio del hormigón, que está referida respecto del peso del hormigón, es muy variable,
en función de la humedad relativa del ambiente. Fíjense ustedes que varía entre el 3 y el 8% en función de cuál sea la humedad relativa, del ambiente. 3% para el 40% y 8% para el 95%. Esto también variará en función de la red capilar que tenga el hormigón y de la densidad que tenga, etc. Esos son valores que hay que tomarlos entre comillas, ¿sí? Esto es lo que aparece como referencia a la bibliografía, ¿sí? Pero a lo que voy es a lo siguiente, por ahí algo que lo doy por entendido y hay que saber. Como todos los materiales higroscópicos, es decir, que tienen redes capilares, los reboques, las cerámicas, etc., puestos o expuestos a un ambiente, ¿sí?, que tiene humedad en estado gaseoso, ¿sí?, establece una vinculación, un flujo, una transferencia de humedad, ¿sí?, hasta que se equilibra. Esa humedad que guarda el material cuando la transferencia es cero se llama humedad de equilibrio del material. Muy conocida por todos ustedes seguramente, porque se la menciona mucho más, es la humedad de equilibrio de la madera, que más o menos anda, dependiendo del tipo de madera, entre 12,5, 15, 16%. ¿Sí? Entonces, una madera está seca cuando agarramos el humidímetro o en laboratorio se la mide, hay técnicas muy sencillas de pesada para medirlo, y establecemos que la humedad está en, por ejemplo, 12,5. La madera está seca, tiene esa humedad de equilibrio, que se corresponde con la humedad en la cual la transferencia, como bien dice la colega, es cero. Si la humedad está por arriba de esa humedad, de ese valor de referencia, 18, 20%, la humedad está húmeda. Y si está por debajo está reseca y da síntomas de eso, se cuartea, etc., ¿no? El caso es que el hormigón, el hormigón, como otros tantos materiales, también tiene su humedad de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes lo importante, es decir, nunca va a dejar de tener agua, salvo que esté en un ambiente extremadamente seco, ¿sí? Entonces, agua en la red capilar siempre vamos a tener más o menos en función de la humedad ambiente que tengamos, ¿sí? Ahora, si tenemos situaciones de exposición que hacen que, además de la humedad de equilibrio, tenga agua adicional, ¿qué quiero decir? Una fachada totalmente expuesta a la lluvia o a un salpicado o una rotura de un caño, de una canaleta y chorrea agua o por la razón que sea, le agregamos más agua, bueno, caramba, ahí está la humedad de equilibrio más toda el agua que le estamos agregando. Estamos incrementando y estamos poniendo al hormigón en una situación, desde el punto de vista electrolítico, como uno de los factores que aumentan la posibilidad de corrosión, peor. Atenti con eso, ¿sí? Bien. Por el contrario, si yo lo aíslo, si yo estoy operando, por ejemplo, en un clima en el cual tengo condiciones de humedad ambiente elevadas y que sé que me ponen a mí en situaciones peligrosas respecto del desarrollo de la carbonatación, y más aún si está contaminado con cloruros, un ejemplo, en el cual las velocidades de corrosión son peligrosas, porque encima del electrolito me lo permite, ¿qué tengo que hacer? Procurar mantenerlo seco el hormigón. Entonces, cuidado, por ahí establecer una estrategia de decir, hago un hormigón de mala calidad, encima no lo aíslo, lo meto en un ambiente de altísima humedad relativa, en donde voy a tener valores de humedad interna enormes, del 8%, equivalente a 690 de kilos de agua, pero estoy condenándolo a tener corrosión. Caramba, ¿no? Entonces, por ahí una estrategia de decir, bueno, no, hago un hormigón denso, lo revisto de tal manera, lo mantengo en mejores condiciones, digo, ¿sí? Es decir, no podemos pretender que el hormigón se desempeñe maravillosamente, ¿no?, si conocemos esto. ¿Está? Comento estas cosas porque por ahí los fenómenos de la humedad, sobre todo la humedad en estado gaseoso de vapor, como no la vemos, es como si no existieran a veces, y existen. Y son promotores de estos procesos casi invisibles, ¿no? Es decir, a veces cierto grado de abstracción hace que no comprendamos o que pasen desapercibidos, ¿no?, determinados procesos y se están dando. Entonces hay que ser extremadamente cautos, no ignorarlos, ¿sí?
Bueno, algunos de los ensayos que estamos viendo ahí, digo, para quienes no conocen los instrumentos, una esclerometría, aquí midiendo frente carbonatado, recuerdan la otra vuelta, estábamos viendo una probetita que hemos sacado acá, se localizaron barras en una losa, se roció la fenolftalina y fíjense ustedes, el frente carbonatado está, no logro ver bien, pero 4 centímetros, que coincide justo con la barra, caramba. Si hay condiciones de humedad y oxígeno suficiente, bueno, lo que les decíamos antes, corrosión. Aquí midiendo, ¿cómo se llama? Resistividad o ensayos de compresión, extrayendo testigos en una losa, en fin, y podrían mostrarse. En el acero, ¿qué ensayos podemos hacer? Bueno, básicamente, con pacómetros, instrumentos que nos permiten localizar las barras, bueno, saber dónde están las barras, ¿sí? Y poder medir a qué profundidad, no solo la localización, sino saber cuál es el espesor de recubrimiento. Ese es un ensayo no destructivo. Uno por ahí haciendo un pequeño cateíto puede hacer lo que veíamos recién cuando encima le rociamos con la fenolftalina. Poder corroborar que lo que localizó el instrumento, bueno, se corresponde. Y de paso, con el calibre podemos medirle la sección a la barra. No solo comprobar que pusieron un phi del 8, del 10 o del 12 o lo que fuera, sino si tiene corrosión, cuánta sección perdió con un calibre. ¿Sí? Como parámetro, pero atenti con esto, hay criterios que dicen que una pérdida de sección aceptable es entre el 15, el 20, el 25%. Bueno, esto tómenlo muy entre comillas, esto dependerá de cada elemento, de cada norma, no hay un parámetro fijo para eso. En todo caso, dado el nivel de afectación, se hará el cálculo de la resistencia residual y ahí se determinará si hace falta reponer armaduras o hacer algún tipo de refuerzo que podrá hacer con esa técnica o con alguna otra. Hay hoy día otras técnicas, fibra de carbono, fibras de poliamida, con productos epoxi, en fin. Hay muchas alternativas de refuerzo estructural, así que se verá en cada momento. Este parámetro que por ahí aparece consignado en alguna bibliografía, tómenlo muy entre comillas, ¿sí? Y atenti, es no se ofendan, pero no es lo mismo medir diámetro que sección. Hay una relación matemática de por medio, ¿sí? Una cosa es medir el diámetro, otra cosa es calcular la pérdida de sección. Ya que estamos hablando de pérdida de sección, ¿sí? Potenciales de corrosión, este es un dato bastante útil, tiene sus pormenores y algún detractor por ahí, pero como estamos hablando que en un proceso de corrosión tenemos una pila galvánica, de una manera muy sencilla y no destructiva o mínimamente destructiva, necesitamos hacer un contacto eléctrico con un instrumento de medición, un tester, un amperímetro de baja impedancia y un electrodo de referencia, generalmente cobre sulfato de cobre, haciendo contacto en una armadura, podemos medir los potenciales, la diferencia de potencial respecto de ese electrodo de referencia. Y según cómo se ubique ese potencial dentro de qué valores, podremos saber, sin estar viendo la armadura, simplemente con la lectura en superficie, en el hormigón, saber si esa armadura que está abajo, que no estamos viendo, está desarrollando procesos de corrosión o no. Es un dato muy útil, ¿sí? Si se ubica, por ejemplo, los umbrales son estos. Si los valores se ubican de menos 200 a valores más positivos, menos 100 o valores de 0 de milivol, el riesgo de corrosión es bajo. Si se ubican de menos 350 hacia valores más negativos, ¿sí? Menos 400, menos 500, menos 600, la corrosión, se habla de corrosión activa en términos de la norma, ¿sí? Y si se ubican valores intermedios entre menos 250 y menos 350, bueno, es un área de duda, hay probabilidades relativas de que hubiera corrosión, ¿sí? Y otro valor que va relacionado, otra medición que se puede hacer que va relacionado con los potenciales es precisamente la velocidad de corrosión, que tiene que ver con amperes por centímetro cuadrado que se miden, que se los convierte a micrones, pérdidas de micrones por año, ¿sí? Que las referencias son estas. Es decir, que a uno le permite, con una pequeña conversión, saber cuánta sección de acero está perdiendo. Este es un valor utilísimo. Aquí en Mar del Plata el INTEMA tiene una máquina para medir, que es un llamado vulgarmente corrosímetro, ¿sí? Que es una máquina que se desarrolló bajo patente, por lo menos uno de los modelos lo desarrolló bajo patente del Instituto Torroja, de María del Carmen Andrade. Y es una máquina que permite determinar
a razón de cuántos micrones, un micrón es una milésima de milímetro, a razón de cuántos micrones se está perdiendo el acero, la sección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, comienzan a ser valores relativamente de referencia importantes a partir de los 10 micrones en más por año de sección. Entonces, podemos determinar la velocidad de corrosión. Ese es un valor importantísimo en algunos casos, ¿sí? Y predecir en consecuencia cuánta sección residual nos queda, ¿sí? Tomar en algunos casos es un valor importante, ¿sí? Y bueno, estos son ensayos que se hacen por ahí rompiendo en un lugar, haciendo un contacto eléctrico a la armadura y después el equipo es una medición en superficie, es mínimamente invasivo o no destructivo, es un llamado ensayo, por ahí los van a ver escritos en la bibliografía, son los llamados ensayos ensayos no destructivos, ¿sí? Bien. Bueno, simplemente para ilustrar, aquí con uno de los pacómetros detectando en una losa, un voladizo, las armaduras. Estos instrumentos, este en el fondo de losa, este es otro modelo de pacómetro, pero los detecta con una precisión, les puedo asegurar, muy importante, midiendo sección de armaduras, midiendo potenciales, esto es unas bases, fíjense el nivel de, acá estoy midiendo en superficie, estoy midiendo menos 396, acá tengo corrosión ahí abajo, ¿sí? Y a la barra no la estoy viendo, pero puedo dar certeza de que corrosión activa hay, ¿sí? Uy, perdón. Bien. Bueno, como repasando ya algunas cuestiones de procedimiento, simplemente comentarios generales, si ustedes quieren, ¿sí? La evaluación de estado el estado actual de una estructura será aquel que nos va a permitir identificar, bueno, la causa del daño, la agresividad del medio eventualmente o lo que lo está provocando, ¿sí? Los ensayos, por supuesto, cuantifican, caracterizan determinados aspectos del tipo de proceso que se está dando, la evolución, la velocidad del daño, los elementos que están afectados, etc. ¿Sí? El diagnóstico, por supuesto, va a permitir definir el daño y establecer cuáles son las prioridades, las estrategias. Siempre acercándonos, uno cuando está haciendo esto ya está pensando en cómo intervenir, con qué lógica va a estar proponiendo el esquema de intervención. La estimación, por supuesto, predice el comportamiento futuro. Uno por ahí, con ensayos como el que decía recién, de velocidad de corrosión, va a poder decir, ah, caramba, si estoy teniendo una pérdida de sección, una tasa de pérdida de sección de tanto por año, esta barra va a perder tanto dentro de tanto, elemental. Bueno, voy a poder ser predicciones. Si yo no corto, no arreglo esta losa porque la impermeabilización, porque está entrando agua, bueno, esto acá en tanto tiempo va a tener serios problemas estructurales o de estabilidad, ¿sí? Y cosas por el estilo. Y ustedes podrán agregar muchísimas más y mejores, ¿sí? Bien. Y por supuesto, en la metodología esta llegará un punto en el que podremos decir, bueno, para reparar, las estrategias serán esas. Deje la estructura como está y monitoree, por ahí no hay que hacer nada, ¿sí? Parché el área localizada y con esto arreglamos el asunto, no es tan grave, o podrá decir, reforcemos la estructura porque esto así nos sigue y se pone verde, ¿sí? O negro, o demuela y rajemos o apuntalemos, bueno, en fin, usted dirá, usted sabrá lo que tiene que decir, ¿sí? Y por supuesto, después de la intervención, siempre es conveniente, siempre, el monitoreo, el control, ver cómo evoluciona, porque nosotros intervenimos reparando o implementando cualquiera de las técnicas, porque por ahí reparamos, hacemos un parcheo, pero por ahí establecemos ahí técnicas de intervención, como puede ser, la vamos a citar, protección galvánica por corriente impresa, o alguna de esas técnicas que requieren un control muy estricto, porque si no por ahí estamos metiendo la pata, ¿sí? Ahí es casi imprescindible, hay técnicas en las cuales no pueden implementarse si no hay un monitoreo continuo, ¿sí? De determinados parámetros, porque por ahí se disparan los potenciales y tenemos un drama, ¿sí? Así que atente. Bien. Bueno, las técnicas de control de la corrosión, este es un gráfico muy síntesis,
y es de hace algunos años. Para algunas es muy optimista, en función de que algunas cuestiones han cambiado en pocos años, ¿sí? Pero básicamente las menciono porque dan una idea general de las alternativas, por lo menos que podemos llegar a encontrarnos. Por un lado están el grupo que habla de la protección directa, que son sobre el acero. Por un lado la protección catódica que recién mencionaba, que básicamente tienen dos vertientes. La protección catódica, que consiste en inyectarle corriente a la armadura para revertir el proceso de corrosión, es decir, transformar a la armadura en catódica, es decir, en negativa. Entonces, una técnica es inyectando corriente impresa, o inyectando corriente por técnicas de corriente impresa, y la otra es colocando ánodos, ¿sí? Ahora, la estructura tiene que tener posibilidades de que esto se pueda implementar. En términos muy generales, no es mi especialidad, pero en términos generales, la estructura es de aplicación esto en pilotes o en estructuras enterradas. Otras técnicas es galvanizado en superficie, ¿sí? y establecer un contacto eléctrico. Entre las condiciones tiene que haber contacto eléctrico de todas las barras, ¿sí? Para que esto sea aplicable, ¿sí? Y tiene que haber, como les decía, es de aplicación en estructuras enterradas o en estructuras sumergidas, y es de más difícil implementación en estructuras aéreas. Ahí no funciona tanto la cosa, ¿sí? Luego, el galvanizado de las barras funciona bien, pero ahora hay como una tendencia, o hay alguna crítica un tanto contradictoria, sobre todo en determinados procesos corrosivos más o menos intensos. El galvanizado, si ustedes saben, el zinc opera como ánodo de sacrificio. Entonces, en determinados procesos más o menos, perdón, me voy a morir cocinado, discúlpeme si alguien tiene frío. En determinados procesos corrosivos más o menos intensos, los óxidos de zinc pueden llegar a generar problemas de adherencia con el hormigón. Entonces hay alguna crítica al galvanizado. Pero, por ejemplo, cuando hay procesos corrosivos relativamente lentos, como es en la carbonatación, el galvanizado de las barras ¿cómo se llama? Es recomendable, ¿sí? Por otro lado, el recubrimiento de las barras con pintura epoxi, muy utilizado en Estados Unidos. Es muy bueno si la barra está totalmente cubierta y uno garantiza cuando hace el hormigón que no le quedó, que no se lastimó el epoxi. Porque donde se lastima el epoxi, si hay condiciones de desarrollo de corrosión, se produce una corrosión por confinamiento, si no me falla la memoria, que es una corrosión muy, muy activa, ¿no? Y que puede producir fenómenos, es decir, de corte de barras por picadura, con lo cual está hoy día bastante criticada esa técnica. Luego, lo que es toda la familia de protección indirecta, es decir, a través del hormigón, bueno, todo lo que es proteger la estructura en superficie, eso está súper bienvenido. Todo lo que es el parcheo en superficie está súper probado. Hay que hacer algunas aclaraciones. Uno cuando interviene, dependiendo de en qué sectores intervenga y las condiciones de contaminación que tenga la estructura, y sobre todo, después de la intervención, las condiciones de exposición al oxígeno y a la humedad, puede llegar a generar la intervención nuevos pares galvánicos, con lo cual por ahí el lugar en el que uno intervino queda preservado, pero si persisten condiciones propicias para el desarrollo de la corrosión de los lugares vecinos, podemos tener corrosión inmediatamente al lado de los lugares que reparamos, con lo cual hay que ser muy, muy cauto en reparar, pero eliminar las condiciones de corrosión, sobre todo de humedad, de los sectores vecinos. Y también hay que diseñar los esquemas de reparación, que a veces no es tan fácil de controlar, dependiendo de los productos que uno use, para no generar morteros tan diferentes a los morteros originales del hormigón en el que estamos interviniendo. Eso es bastante difícil, porque en general uno cuando interviene en hormigones muy deficientes, de muy baja resistencia, y en general se utiliza morteros predosificados, son morteros de alta compacidad, alta resistencia, muy aislantes desde el punto de vista eléctrico, en fin, generan
en términos generales estoy hablando, son propicios a generar nuevas pilas galvánicas. Entonces, la manera de controlar eso es mantener lo más seca posible la estructura, que es una manera también de cortar uno de los elementos, de los 4 elementos formadores o que hacen propicia la corrosión de esos 4 elementos que forman la pila galvánica. Inhibidores. Básicamente hay dos familias de inhibidores, los que se incorporan en la masa del hormigón cuando hacemos el hormigón, que son los inhibidores catódicos, anódicos o mixtos, ¿sí? Que en términos generales parecieran funcionar, algunos bien, otros más o menos, ¿sí? Y después están los inhibidores que se incorporan al hormigón en superficie, esos son más criticados, algunos directamente están denostados por algunos autores. Depende, hay una variedad de productos químicos, no es mi especialidad esa, pero yo sé que aquí en la Argentina, por ejemplo, han sido muy poco usados, ¿sí? Y después los procedimientos de realcalinización electroquímica, por lo menos en la Argentina, yo no tengo conocimiento de que se hayan efectuado, tengo conocimiento de obras de valor patrimonial, son procedimientos electroquímicos por los cuales se le devuelve alcalinidad al hormigón a través de hacer pasar una corriente eléctrica y poner un material con un compuesto que le devuelve alcalinidad por medio de ósmosis al hormigón, ¿sí? Son, entiendo, bastante costosos y en algunos casos de dudosa efectividad. Y después algo similar respecto de la extracción de cloruros, hormigones que están contaminados por cloruros, también por un proceso electroquímico se les puede extraer. Algo de eso se logra con la protección catódica, es decir, con corriente impresa, el sentido de la corriente que se le incorpora hace que los iones cloruros también migren hacia el exterior. Entonces, al hacer protección catódica, sí estamos también eliminando cloruros si el hormigón está contaminado por cloruros, ¿sí? Básicamente, esto es un pantallazo general de los métodos de protección. En la Argentina, hoy lo que se está haciendo, básicamente, es parcheo de hormigón, es decir, con técnicas de protección, es decir, reparación, epoxi, y después, bueno, cuando hay que hacer refuerzos, con técnicas más o menos usuales. Y dentro de lo que son técnicas más novedosas, la aplicación de lo que decía hoy con fibra de carbono o algunos productos por el estilo, ¿sí? Luego veremos algo de eso, espero. Bien. Bueno, y yendo a los esquemas de protección, de reparación, perdón, cualquier diseño de un proyecto detallado de solución, como dice el gráfico, en una primera instancia tenemos que tener en cuenta, bueno, por supuesto, la evaluación del elemento estructural en concreto, que vamos a reparar, atenti, que lo podamos reparar y que no tengamos que hacer alguna otra maniobra antes, ¿sí? Tiene que estar muy bien evaluado desde el punto de vista estructural y obviamente los cuidados previos, si tenemos que apuntalar, bandeja, sacar a los habitantes, bueno, todas esas maniobras previas que deben siempre tomarse cuando hacemos una intervención estructural, ¿sí? Bien, una vez dichas estas cuestiones generales, ahí sí entraremos en lo más específico, que más o menos es lo que está planteado ahí, que pasará por la extracción o el retiro del hormigón suelto, flojo, desprendible, lo que no se cayó por el propio proceso, que está con grietas, fisuras, desprendimiento, pero que ya no es estructural, eso hay que retirarlo, obviamente, y dejar el material firme. Es decir, y por supuesto la limpieza de la armadura, lo que queda, es decir, los hierritos que teníamos, obviamente, si tenemos una armadura que está con toda esta costra, no vamos a tratarla con ninguno de los productos anticorrosivos, si no la dejamos, no les digo metal blanco, que puede ser una de las técnicas, si arenamos, ¿sí? O hidroarenamos, ¿sí? Pero sí hay que retirarle todos los restos. Sí, de óxido, yo por lo menos me conformo con todo lo que es de laminación, porque puede llegar a quedar, en algunos casos, dependiendo de la técnica de limpieza, una pequeña pátina, pero si es adherente y no hay, si ustedes me permiten el término, escama, y esta suerte de costra,
los productos son tolerantes, o por lo menos la gran parte de productos que se aplican son tolerantes de una pequeña pátina de óxido. Es decir, una limpieza mecánica, por ejemplo, con cepillo de acero, no deja metal blanco, deja un pequeño resto de óxido. Pero los productos, la mayoría de los productos a base de epoxi que se aplican son tolerantes con ese nivel de terminación. En términos generales, las limpiezas más exigentes, el arenado con arena de río, no arena de mar, porque si no estamos incorporando dicloruros por impacto al acero, es lo ideal. Lo que pasa es que ustedes saben que hay una ordenanza, por lo menos a nivel urbano, que no se puede arenar en la vía pública, sí se puede arenar en subsuelos, en determinados lugares que uno pueda controlar, y bueno, y cumplir con toda la normativa de seguridad y higiene para el operario. Atenti fioravanti, ¿no? Esa es la limpieza ideal porque uno deja el metal totalmente libre de todo óxido. Luego, el otro esquema, lo que se debe seguir es, bueno, lo que decíamos, la preparación del sustrato, es decir, el hormigón debe quedar íntegro, firme, ¿sí? Luego, todo lo que es la especificación de los materiales que se van a emplear, tanto el producto que se aplique sobre el acero, que básicamente hay dos familias, por lo menos las más difundidas, que son aquellos productos que actúan, que protegen al acero, que una vez limpio o tratado, actúan por barrera, básicamente, ¿sí? O aquellos que tienen una doble acción, es decir, que actúan por barrera, pero que también actúan desde el punto de vista catódico, es decir, que tienen zinc incorporado, y que hacen las veces, entre comillas, de un galvanizado, ¿sí? Y luego la especificación del mortero de relleno o el mortero de recubrimiento para devolverle a la pieza el volumen y la adherencia. Y ahí puede haber algunas explicaciones más o menos generales, que es que dependiendo del volumen que haya que recomponer de hormigón, hay algunos productos predosificados que hasta cierto espesor dan buen resultado, de la marca que sea. Sika, Procret, digo por mencionar algunas de las más difundidas acá, ¿sí? Y si el volumen es más grande, tranquilamente y da excelentísimo resultado, dosificar un hormigón acorde al tipo de relleno que tenemos que hacer. En términos generales, como regla, podemos decir que tiene que ser un hormigón con alto contenido de cemento, con arena de río, a veces con fibra, porque el volumen es grande para tener un control de la contracción, con un aditivo, puede tener en algunos casos nos ha tocado tener que indicar por el volumen que era y el lugar al que había que acceder, un superfluidificante, a veces, sí, casi siempre, algún aditivo que controle la contracción por fragüe, ¿sí? Bueno, hay toda una gama de productos, hay toda una farmacia, entre comillas, que uno tiene disponible, pero en términos generales es un buen hormigón con una granza, es decir, o granza o un agregado de acuerdo, es decir, el diámetro del árido es muy importante para saber que vamos a poder llenar de manera adecuada el hueco que tenemos que rellenar. Y algo muy importante, establecer una buena vinculación estructural entre el hormigón de relleno, sobre todo si el volumen es importante, y el hormigón viejo, el hormigón original, el hormigón nuevo y el viejo. Y ahí se impone, en general, cuando los volúmenes son importantes y la pieza a reparar, el tamaño de la reparación es importante, un puente de adherencia. Ahí no podemos zafar de eso. Un puente de adherencia, un producto epoxi que cumpla con ese requisito. Cuando digo puente de adherencia, un puente de adherencia, un Cicadur 32 gel o algo que se le parezca, ¿sí? No un Cicalátex, un acrílico, no. Un puente de adherencia. Y bueno, en cuanto a especificación de materiales, estoy hablando de qué productos utilizar, porque son verdaderamente intervenciones muy específicas, ¿sí? Sobre todo cuando hay compromiso estructural, es decir, cuando tenemos que devolverle a la pieza capacidad estructural, cuando ha estado muy afectada la pieza, ¿sí? Bueno, por supuesto, el diseño del proyecto de la solución tiene que tener en cuenta no solo los productos, sino la especificación de qué herramientas, qué equipos, qué elementos, cómo va a ser el procedimiento de ejecución, ¿sí? Cuáles son los controles de calidad de cada una de las etapas, es decir, retire
todo material suelto y desprendible, se controla ahí. Limpia la armadura, se controla ahí. Aplique tal producto, se controla ahí. Y así cada uno. Haga el mortero, ensayo del mortero, ensayo de adherencia, ensayo de esto. Bueno, se verá en función de la necesidad qué controles, qué cosas se deberán hacer. ¿Sí? Y agrego algo acá, que no está dicho, pero que lo vamos a ver al final. ¿Qué cosas debo dejar puestas para monitoreos futuros? Porque a veces dejar un contacto eléctrico, como vamos a ver, que es una tontería absoluta, en toda una intervención como la que acabo de describir, dejar un contactito eléctrico con la tapita adecuada, es una tontería. Después me permite conectarme y hacer un monitoreo futuro de cómo evoluciona eso. Sencillísimo. Bien. Bueno, y ahora sí, la diversión. No, más divertido. Bueno, hasta acá, y disculpen si estuvo pesado, pero eran más o menos los conceptos que quería contarles, que me parecen indispensables para poder comprender, cuando hablamos de corrosión en las armaduras de acero de un hormigón, a qué nos referimos. Y vamos a ver algunos casos. Son 3 que elegimos, son casos domésticos. No piensen encontrar acá un puente, un aeropuerto, nada de eso. No, no. Son balconcitos, terracitas, columnitas, cosas totalmente domésticas, cosas que nos pasaron a nosotros, pero que las elegimos por una cosa. Una porque son domésticos, porque están acá a la vuelta de la esquina, y otra porque son procesos de corrosión que honestamente, cuando nos tocó intervenir, nos sorprendieron. Fueron muy, o por lo menos, no quiero exagerar, pero fueron graves y que motivaron o generaron a nosotros alguna sorpresa y motivaron acciones, caramba, ¿no? Quizás alguna de ellas hoy las hubiera hecho un poco diferente, porque algunas tienen algunos años, pero bueno, son las que tenía disponibles y espero que sepan disculpar, y si hay alguna crítica para hacer va a ser muy bien recibida, pero me parecen interesantes desde el punto de vista didáctico, por eso las cuento. ¿Sí? Bueno, vamos a ver 3 casos. Uno de un balcón terraza que tuvimos que reponer armaduras, ¿sí? Y que parecía muy inofensivo, parecía una cosa que nada, y resultó ser una cosa seria. Otro de unas columnas que nada, nos llamaron, mire, íbamos a hacer un cambio de revestimiento y apareció esto, caramba, nosotros ajenos a todo, nos llamaron como quien, venga señor, a ver, mire esto. Y otro, unos balcones, también una obra, nos tocó dirigir una obra, hay un sonido hueco, caramba, nos encontramos con un dramón, ¿no? Bueno, cosas así que, ¿no? Un poco también contestándole al señor que el otro día dijo que los colapsos se anuncian. Bueno, estos estuvieron ahí y no se anunciaban. Bien, caso 1. Unos balcones que se estaban reparando con algunos problemitas de corrosión, simplemente a los efectos de describir. Son unos balcones terraza que tienen unas vigas de bordes con mampostería de ladrillo común, unos cielorrazos suspendidos, ¿sí? Y después arriba completa a la altura con unas barandas de madera. Y el tema es que por acá arriba había algunas grietas, como vamos a ver, ¿sí? Que son estas, unos balcones terraza importantes, profundos, con una forma bastante caprichosa, ¿sí? Muy, muy bonitos, pero estaban estas grietas que cuando se colgaron equipos y se decide intervenir, nos llamó la atención de que estas grietas tuvieran ya vestigios de haber sido selladas y volvían a abrir. Y pedimos que nos hicieran un cateo y tenían la losa, este era el nivel de la losa venía así, si me siguen el mouse, baja y hace una pequeña viguita de borde, que no es estructural para recibir el murete, ¿sí? Pero todo el conjunto, la losa y las viguitas estas, en realidad están sostenidas por la losa misma, es decir, el voladizo de la losa sostiene todo el borde ese que tiene esa forma caprichosa. Digo, estructuralmente es más o menos así. A tal punto que las columnas son estas que están por allá atrás y que tienen, escondidas en el cielorraso que está suspendido, tienen una viga que las va uniendo. Y la losa vuela sobre eso. ¿Me comprenden? Bien, perfecto. Y bueno, dijimos, ¿qué está pasando acá? Y algo que no estamos viendo, detrás de esto había agregado un macetero. Un macetero que se había agregado, lo habían incorporado. ¿Sí? No de proyecto. No, fue agregado por los propietarios. ¿Sí? El caso es que
Ahora del otro lado, este era el agujerito que veíamos desde el balancín. Hicimos retirar el piso, ven que el zócalo estaba acá, aquí hicimos retirar piso y contrapiso, el macetero estaba contra este lado. Aquí está dibujado sobre la grieta que encontramos, sobre la cara superior del hormigón. Y todo esto que estaba, la viga estaría hacia este lado, ¿no? Todo eso es voladizo. Encontramos unas grietas que están marcaditas ahí con esas flechitas, ¿no? Y todo sonaba hueco, pero sonaba hueco mal, ¿eh? Estábamos golpeando el hormigón, que tendría que sonar macizo, y sonaba como si fueran cerámicas sueltas. ¡Ah, caramba! El caso es que se retiró eso. Esto es lo mismo, pero mirado desde otro ángulo. No sé si comprenden. Y se retiró todo el borde, ya el murete no está. El murete estaba por acá, acá estaba el macetero. Recién no estábamos, las grietitas estaban ubicadas donde estoy pasando el mouse. Y lo que sonaba hueco era que en la interfase donde estaba la armadura de tracción, ya no estaba la armadura, había un plano de rotura, y las armaduras que no están es porque